China hay fábricas oscuras que trabajan de corrido con las luces apagadas. Están todas operadas por inteligencia artificial y no necesitan luz para operar. Y reduce los costos terriblemente. Entonces, estamos en ese dilema entre que la tecnología me hace bajar los costos y me aumenta la productividad, pero por otro lado, tengo que mantener la humanidad. ¿Cómo lo pensás a eso? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Humano vs. Máquinas, el podcast que nos ayuda a pensar sobre el impacto que va a tener y está teniendo la inteligencia artificial no solo en nuestras vidas, sino en nuestro trabajo y la forma de relacionarnos. Hoy tenemos un episodio muy especial, pero muy especial, porque no estamos grabando en nuestro spot de siempre, en nuestro estudio, sino que estamos en Finca La Azul. Nos vinimos a Mendoza, en pleno Valle de Uco, y estamos aquí en casa de huéspedes de Finca La Azul, que es un lugar mágico al pie de la cordillera de los Andes, un hotel boutique en el medio del viñedo, que los invito a que conozcan y es quien auspicia nuestro programa de hoy. Y además, este programa es muy especial también por nuestro invitado, que lo voy a presentar de manera, primero, informal, a Wayland Lum, quien es un amigo personal, un colega, un ex compañero del programa de maestría de aprendizaje y cambio organizacional de la Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos, y nos va a ayudar a pensar en estos minutos que vamos a conversar juntos qué significa ser un líder, liderar una organización en tiempos de la inteligencia artificial. Wayland es Managing Director de FMG Leading y fundador de Copperbox, y desde ahí acompaña equipos de liderazgo en procesos de transformación y creación de valor. Su sello es combinar la ciencia del comportamiento con visión de negocio y viene trabajando de lleno en algo que nos toca de cerca en este podcast, el desarrollo de líderes potenciados por inteligencia artificial, donde el humano y la tecnología no compiten sino que se potencian. Previamente, Wayland fue parte de la práctica de desarrollo de CEOs y ejecutivos de la consultora Korn Ferry, asesorando a líderes de compañías como Nike, Deloitte, John Deere y Hewlett Packard Enterprise. Y algo que nos une más y nos hace muy especial en este podcast es que habla español y divide su tiempo entre Austin, Texas, Estados Unidos y la ciudad de Mendoza. Así que, Wayland, bienvenido y gracias por estar en este programa. Agradecemos mucho tu predisposición y amabilidad para conversar con nosotros y haberte acercado hasta este hermoso lugar que es Casa de Huéspedes del Azul. Sí, gracias, Edu. Es un placer y también estoy esperando una buena conversación contigo. Bueno, para que sea una buena conversación, vamos a empezar a degustar uno de los vinos del Azul, que es un Cabernet de Franc. Y te voy a empezar haciendo una pregunta sobre liderazgo que a mí me motiva mucho. Más que nada me intriga, pero me interesaría empezar conversando esto que no tiene que ver con tecnología, sino con liderazgo puro. Y es lo siguiente. Salud. Salud. Yo siempre digo que, bueno, ¿no? Yo siempre digo que, pongo el ejemplo este. Si un ingeniero civil, por ejemplo, estaría construyendo una estructura muy compleja como un puente, o un edificio, lo que sea, no se le ocurriría no prestarle atención a las leyes de la física, o a la resistencia de materiales, o al brazo de potencia y resistencia, las palancas, porque el puente colapsaría. O un investigador, por ejemplo, un bioquímico, investigando en genética o lo que sea, no se le ocurriría no prestarle atención o hacerles caso a las leyes de la química o de la biología, porque sería un desastre, ¿no?, que pase eso. Ahora, curiosamente, cuando se trata de liderazgo, en mi experiencia, yo veo que la gran mayoría de los líderes, no todos afortunadamente, pero la gran mayoría, no hacen caso omiso o no siguen las buenas prácticas del liderazgo o lo que la ciencia, las teorías del liderazgo nos enseñan como buenas prácticas. Y eso siempre me llama poderosamente la atención. Yo digo que si ellos seguirían las buenas prácticas del liderazgo, no es magia, pero la probabilidad de que a las organizaciones les fuera mejor aumentarían notablemente. Sí, claro.
¿Cuál es tu opinión en eso? Sí, bueno, mi perspectiva sobre liderazgo, hay como dos partes, como ya mencionaste. Hay como al lado de arte, sí, entre comillas, y también la ciencia. Entonces necesitamos los dos como líderes para como tener una comprensión más como profunda sobre qué exactamente es liderazgo. Y en la práctica, el arte y la ciencia, los dos nos sirven para ser líderes más efectivos. ¿Cómo definirías liderazgo? Liderazgo es la habilidad de impulsar un grupo de personas, un equipo, una empresa, una comunidad, lo que sea, con una visión y basado en los valores de el líder. Entonces hay un poco de como inspiración, hay una visión positiva, claro, porque cuando estamos hablando de como liderazgo, yo estoy refiriendo como liderazgo positivo, en un sentido como positivo. Pero entonces, visión, valores, la capacidad de impulsar, inspirar a un grupo o un equipo de personas a alcanzar más que estos individuos pueden como alcanzar solamente como individuos en vez de un equipo siguiendo un líder inspirador. Perfecto. Y yo siempre digo, digamos, que el rol del líder no es hacer el trabajo puntual, sino ayudar a su equipo a que puedan ejecutar ese trabajo de manera eficiente y, como vos decís, inspirándolos. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que no cambió en el liderazgo? O sea, ¿qué aspectos del liderazgo siguen siendo los mismos desde hace 50 años? ¿Qué es lo que no cambió, que sigue siendo igual en el liderazgo? ¿Y qué es lo que la inteligencia artificial viene a cambiar en eso? Sí. Well, primero, el liderazgo está basado en es basado en como la naturaleza humana. Y eso es algo que no va a cambiar por nada. Como si estamos empezando en como seres humanos como una especie, porque somos una especie, ¿verdad? Y esa especie se ha existado por 300,000 años, más o menos. Entonces, tenemos como tendencias de comportamiento, de pensamiento, de como hábitos, maneras de ser, que son predecibles. Antes de un líder es un ser humano y es el ser humano que no va a cambiar. Entonces, cuando estamos hablando de liderazgo, es como las patrones y las tendencias de las personas que no va a cambiar. Entonces, eso es algo consistente en el tiempo. Sí, exacto. O sea, la misma genética humana es lo que determina que los aspectos de liderazgo se mantengan de alguna cierta forma, porque Sí. estamos liderando personas. Sí, exacto. Y eso es predecible. Perfecto. Cuando estamos hablando de como la medición de rendimiento de un líder, podemos como contar con como consistencia en comportamiento, la tendencia de pensar en alguna manera. Obviamente cada persona es única, entonces hay quilombo, hay como cosas que no podemos predecir y basado como en la variedad de cada persona, personalidad y... Sí, yo digo, a mí me gusta poner esta analogía, yo digo que el liderazgo es como un director de orquesta, ¿no? Que tiene que dirigir a una orquesta de músicos y lograr de que toquen la mejor armonía posible, la mejor sinfonía posible, de manera bella y armónica, y el líder está siempre mirando a su gente y tratando de ayudarlos
a que ellos puedan ejecutar, ¿no? Pero no toca ningún instrumento el líder. Es el que dirige esa orquesta y hace que ellos coordinen, funcionen como equipo, como un grupo profesional, aceitado y afinado para tocar una melodía bellísima. Ahora, ¿qué es lo que viene la inteligencia artificial a romper en todo eso o a cambiar? ¿Cómo cambia la función del líder la inteligencia artificial? Sí. Si es que la cambia. Sí, esta idea de un líder como un conductor de una orquesta me encanta. Y tienes toda razón. Es que el líder, la líder, necesita conocer profundamente la música. ¿Sí? Que se va a tocar. Sí, exacto. Y cada nota, pero ella no necesita como ser como el primer violín. Violín, claro, exacto. Eso. Entonces, Pero sí necesita conocer la música, que en términos empresarios sería, el líder necesita saber a dónde va la empresa. Exacto. Sí. Y como la gran esquema, ¿sí? Claro. Como la panorama, como... Tener una visión hacia adelante, entender hacia dónde quiere dirigir y llevar esa empresa. Sí. Entonces, en términos de como inteligencia artificial y las implicaciones de esta tecnología para el líder, es más que nada, el líder necesita ser como un estratega de tecnología, pero no un tecnólogo. Pero no un tecnólogo. Y la diferencia es que con la aplicación de inteligencia artificial, el líder necesita como saberlo del perspectiva del uso personal, el uso en equipo, incluyendo como IA como un miembro, entre comillas, del equipo, en la forma de un agente o en un grupo de agentes, ¿sí? Trabajando al lado, hombro a hombro, con otros miembros humanos del equipo, y también la implementación de IA a nivel empresarial, al nivel de la empresa también. Entonces, esos tres niveles son importantes para el líder en términos de como consideraciones a través de su trabajo. Perfecto. Entonces, el líder tiene que... Me viene bien la reflexión que vos haces, porque era una pregunta que tenía, pero es decir, ¿cómo usa el líder la inteligencia artificial? O sea, la usa no solamente como un coach que tiene al lado, que le puede ayudar a cuestionar decisiones o a tomar decisiones, Sí. o sea, que un agente de IA o una IA cuestione las decisiones que toma el líder o lo sirva como para darle un feedback o un coacheo, pero además tiene que entender cómo la inteligencia artificial puede aplicarse en el resto de la organización y cómo puede ayudar a sus equipos. Sí, exacto. Y ese es el mandato de un líder. Es no solo, yo puedo usar inteligencia artificial para mi uso personal. Sí. Obviamente, eso es algo que todos nosotros lo hacemos. Sí. Pero el líder tiene la responsabilidad de tener una perspectiva más amplia sobre el uso de la tecnología, especialmente cuando la tecnología IA pueden ser un beneficio o una amenaza. Entonces, necesitamos tomar en cuenta como los dos aspectos de IA y integrar en nuestro como pensamiento y planeación para la organización, para la empresa. ¿Cuáles serían esas oportunidades y amenazas que vos decís? Porque mencionabas recién que tiene el líder que poder entender amenazas u oportunidades con respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué puede ser una amenaza o una oportunidad dentro de una organización para un líder respecto a la inteligencia artificial? Sí, exacto. Como, por ejemplo, una amenaza. Hay muchas charlas sobre como el reemplazo de personas, de empleados con inteligencia artificial para como alcanzar como más eficiencia y bajar costos, etcétera, ¿no? Y esa es una amenaza o un tipo de amenaza para los empleados, pero también la cultura de la empresa, porque como un líder sí, necesita como fomentar, cultivar una
una cultura sana, una cultura inspiradora, ojalá, idealmente, ¿no? O una cultura donde los empleados quieren trabajar con todos sus esfuerzos y todos sus talentos y energía, etc. Y en una empresa donde como el enfoque es nada más de como eficiencia a través de aprovechando IA, es problemático para como la cultivación de una cultura sana, en mi opinión. Claro. So, esa es una amenaza. Amenazas como afuera de la empresa, IA lleva la potencia de como disruptar. Sí, sí. Otras empresas, la industria, Sí. La manera de cómo competir. Tal cual. ¿Sí? Yo digo que la inteligencia artificial no es una tecnología más que el hombre inventó. El hombre inventó inteligencia. Nunca antes había inventado inteligencia. Sí. Y esta es la primera vez que se inventa inteligencia. Y esto cambia radicalmente el juego. Porque, a ver, hay muchas cosas que uno puede discutir, ¿no? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial? Pero hoy, sin lugar a dudas, tenemos a alguien, yo le digo, mucho lo llamo una tecnología, yo la llamo la inteligencia artificial una especie, una nueva especie, que tiene un coeficiente intelectual más alto que el ser humano. Porque ya el coeficiente intelectual de los modelos más avanzados de inteligencia artificial superaron al ser humano. En el coeficiente intelectual, que mide solamente dos inteligencias, la lógico-matemática y la lingüística. No estamos hablando de inteligencia emocional, ni simplemente coeficiente intelectual. La IA lo superó ampliamente al ser humano. Entonces es un cambio muy disruptivo. Ahora, vos mencionabas algo. Todos cambios en las empresas generan resistencia. Cuando alguien quiere implementar un cambio, hay resistencia a cambiar. Y ese nivel de disrupción tecnológica que genera esto, cuanto es mayor, cambios pequeños no generan tanta resistencia. O sea, si yo a una organización le cambio en muy poco lo que tiene que hacer, probablemente no se resista tanto. Pero cuando el cambio es muy fuerte, la resistencia es mayor. Sí. ¿No? Yo defino el nivel de disrupción tecnológica, lo defino como el nivel en el que una tecnología nueva, como es la inteligencia artificial, invalida las bases sobre las que se construyó el conocimiento experto de esa organización o de ese líder o de esa organización. Entonces la inteligencia artificial viene a decir, lo que vos sabías hacer, ahora se puede hacer distinto, de otra forma, diferente, y te dice, pero ¿cómo? Y lo que yo había aprendido y lo que aprendí durante tanto tiempo ahora no vale más o se hace diferente. Y eso genera mucha resistencia. ¿Cómo es ese nivel de resistencia en las diferentes culturas? Porque vos tenés experiencia con líderes en distintos países, ¿no? México, Estados Unidos, China, Reino Unido, Argentina. ¿Cambia de acuerdo al país o es algo general? ¿Cómo ves? Sí, y quiero responder primero Dale. como esta idea de como el experto en la Sí. organización. ¿sí? Sí. Entonces, todavía hay expertos, ¿sí? Y el rol del experto todavía es importante. En una empresa, en el gobierno, como en nuestras vidas, ¿sí? Pero el rol del experto se cambia. Entonces, ahora no es solamente como, yo tengo ese conocimiento, entonces soy el experto, ¿sí? Y yo tengo mi valor a través de como lo que sé. Es más y mi como conocimiento, sabiduría, etc. Sí, pero ahora es como una persona en el rol de experto es un juez de calidad. Bien. Entonces, un juez... La inteligencia artificial sería el juez de calidad. No. La persona. La persona. Ya, la persona en su rol de experto puede identificar calidad. Calidad. Porque con inteligencia artificial hay calidad, pero hay mucho como basura también. Seguro. Entonces, el experto puede como determinar o identificar, aquí hay una oportunidad. O, ese es un breakthrough. Ese es algo nuevo que no podía como construir por sí mismo. Sí. Pero si
existe, yo puedo inmediatamente identificar ese como algo con valor. Perfecto. ¿Entendés? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, ese es el nuevo rol del experto. Perfecto, porque yo siempre digo, la inteligencia artificial viene en términos de conocimiento, viene como igualar, ¿no? El conocimiento ya no es algo exclusivo tuyo. Sí. El conocimiento hoy está al alcance de todos, es omnipresente, está presente en todos lados, es accesible y es barato. Si vos sabés en tu organización, vos sabías mucho de algo, hoy dejó de ser algo exclusivo, pero me gusta lo que decís, esa persona que tenía conocimiento, experto en algo, pasa a ser un juez de calidad, pasa a decir realmente si esto vale o no vale, ¿no? Sí. Sí, y también tenemos ese concepto como tú sabes también como ¿cómo se llama en inglés? Es bounded rationality, como los Sí, límites. los límites de la lógica, de la racionalidad. Sí, cognición y Sí. Nuestra habilidad de cómo recoger como información, datos, etcétera, y Claro. procesar y utilizar esta información para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y entonces ese bounded rationality es un límite de humanos, pero con inteligencia artificial y con creatividad, imaginación, visión, podemos utilizar la capacidad o poder de procesamiento y el poder analítico de IA para alcanzar y lograr más. Bueno, entonces, la pregunta que te hago es, ¿la inteligencia artificial vino a cambiar lo que hace un líder o a cambiar lo que es un líder? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Cambia el enfoque de un líder. Sí, pero un líder es un líder. Teníamos ese dicho en mi empresa anterior, liderazgo es liderazgo es liderazgo. Y ese refiere a como timeless, como sin tiempo, como la naturaleza constante de liderazgo es basado en lo que mencioné antes, la naturaleza humana. Entonces, porque eso no cambia, el liderazgo con la naturaleza humana, con un base, con la fundación, también no cambia mucho. Pero hay ciertos aspectos como experto con juez. Claro. El líder como un conductor. Como un conductor de orquesta, como un director de orquesta. Y una estratega de tecnología. Bueno, pero ahí está el punto. Mirá, hace un mes atrás me tocó hablar en una conferencia de empresarios sobre innovación tecnológica. Y yo les decía a ellos que lo que yo veía es que muchos líderes lo que están haciendo es queriendo comprar tecnología, porque muchas empresas hoy se preguntan, ¿cómo incorporo? Líderes de empresas se preguntan, ¿cómo incorporo inteligencia artificial a mi organización? ¿Cómo la incorporo? Empresas grandes, empresas pequeñas, multinacionales. Yo me he encontrado con empresas muy grandes que no están usando inteligencia artificial. Entonces esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo la incorporo? Y yo lo que veo es que muchos líderes se están parando en el último eslabón de la innovación diciendo, compro tecnología. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque el cambio mental todavía no estuvo. El primer cambio en un proceso de innovación es el cambio de mentalidad. Sí. Es entender el cambio de mentalidad que tiene que hacer un líder, de entender a dónde quiere llevar su organización. Cómo mira el problema de modo diferente y cómo entiende que la inteligencia artificial le puede ayudar a resolver esas cosas. Si ese cambio no está, comprar tecnología probablemente resulte en un fracaso. Sí, estoy de acuerdo. Un pérdida de mucho capital. Y ese es un error que líderes cometen muy frecuentemente. Y estoy de acuerdo que sí, el cambio de la mente es lo más importante. Porque la tecnología siempre cambia, ¿no? Entonces hay siempre una nueva tecnología que podemos potencialmente aprovechar. Pero
si no cambiamos como la perspectiva o a dónde vamos y cuál es el rol de tecnología para un catalyst en nuestro como crecimiento como organización o estableciendo una plataforma de tecnología para escalar la organización, escalar como el negocio, probablemente va a tener un fracaso en vez de algo exitoso, algo que va a posicionarnos para el futuro. Bueno, y acá nos vamos a meter en una parte interesante y quiero que te la juegues, quiero que tomes posición, digamos, ¿no? Vos mencionaste algo recién, escalar. Yo veo, este es el gran cambio que muchas organizaciones no están entendiendo. Históricamente, las empresas escalaron modelos de negocios en base a contratación de personas. Mi sensación es que hacia adelante, las empresas que logren efectivamente implementar inteligencia artificial y agentes de inteligencia artificial y automatizar sus procesos, van a poder escalar sin necesidad de contratar personas. Van a poder escalar con el mismo esquema, con la misma infraestructura que tienen, gracias a más inteligencia artificial, más agentes. Entonces, el tema es este. El nivel ¿pensás que va a generar un alto nivel de desempleo la inteligencia artificial? ¿Y cómo le explicás a la gente con la que estás trabajando que incorpore inteligencia artificial sin miedo? Porque a lo mejor uno piensa, pero si yo incorporo esto me voy a quedar sin trabajo mañana. ¿Cuál es tu pensamiento sobre todo esto? Bueno, es delicado, ¿no? Por esta razón. Y ¿estás preguntando de la perspectiva del líder o el empleado? Del líder. Porque el líder es el que maneja el equipo de personas. Entonces, antes definíamos liderazgo como alguien que entiende a las personas y las trata de ayudar e inspirar. Pero en esta era en donde la inteligencia artificial va a tomar muchos trabajos, o hay muchísimos trabajos que el ser humano, o sea, yo siempre digo, todo lo que el ser humano haga frente a una computadora se puede automatizar por inteligencia artificial. Yo digo, el ser humano frente a una computadora hace dos cosas: tipea y hace clic. Nada más. Eso lo puede hacer un agente de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo inspiro a mi gente en un mundo en donde ellos tal vez tengan miedo de que su trabajo sea tomado por la inteligencia artificial? Sí. Primero, todos los líderes necesitan como pensar bien en como lo que necesitamos en términos de capital humano, y hay un balance entre como la integración y el uso de inteligencia artificial y manteniendo como un nivel de capital humano necesario para mantener como crecimiento de la organización. Entonces, y eso es algo, eso no es fácil, ¿sí? No hay como una respuesta fácil. Ahora, vos pensás que, perdón que te interrumpa, vos pensás que las organizaciones a futuro van a escalar contratando gente o van a escalar incorporando inteligencia artificial? Sí, difícilmente escalar no es como, digamos en inglés como straight scales, like, no, necesitamos, más trabajo, más gente, más clientes, más gente, personas. Más personas. Ese modelo no se rompe, esa lógica, Sí, bueno, ahora nos sirve la empresa, porque con inteligencia artificial podemos escalar en otra manera. Claro. Entonces es más como gentes como expertos conduciendo a agentes, o expertos como utilizando como su tiempo en una manera más eficaz a través de inteligencia artificial. Entonces ese cambia el juego, ¿no? Y entonces, para responder a tu pregunta, es difícil y es algo que cada líder necesita como determinar paso a paso, porque las cosas están cambiando muy rápido y no tenemos la oportunidad de como conocer si las decisiones que
tomemos sobre inteligencia artificial son correctos hasta a cierto punto en el futuro probablemente. Claro. Pero sí hay un balance. Hay muchos casos donde líderes toman la decisión de cómo hacer mucha inversión en inteligencia artificial sin pensar bien en cómo en cómo las consecuencias y la preparación de la empresa para cómo recibir y aprovechar esa tecnología al lado de los empleados que tienen. Claro, porque yo decía, digo, hasta ahora siempre las personas formaron equipos operativos, ¿no? De generar acciones, operaciones, pero creo que uno de los grandes desafíos es empezar a transformar esos equipos operativos en equipos estratégicos. Que esos equipos de personas empiecen a desarrollar actividades más estratégicas y dejarle el operativo a la tecnología. Mirá, el otro día hablaba con un amigo y él me comentaba que en muchas empresas, sobre todo empresas grandes, no sé cuál es tu experiencia en esto, pero me decía, cuando vas a una entrevista de trabajo, estos recruiters te preguntan, yo voy, por ejemplo, y me presento a un puesto de trabajo, y quien me entrevista me pregunta, ¿cuántos agentes tenés? O sea, yo como persona tengo agentes creados, agentes de inteligencia artificial, que hacen determinadas cosas. Tengo un agente que hace esto, tengo un agente que hace esto, tengo otro agente que me hace esto y otro esto. Entonces como que voy al trabajo a aplicar con un equipo de 5 personas, como que vamos en grupo, como un equipo, no estoy yo solo, con 4 agentes que serían como mi equipo digital armado, y eso me hace más valioso a la hora de ir a postularme para un trabajo. Sí, esa es la realidad de hoy, ¿no? Es que todos nosotros necesitamos como tener como la habilidad de como crear agentes para ayudarnos de crear como, bueno, ser como más eficaz, pero también proactivos. Proactivos. Yeah. Por ejemplo, hoy no tiene sentido que una persona, un empleado, pase 1 hora chequeando correos electrónicos, emails. Tenés que tener un agente que te procese todos los correos electrónicos y te diga cuáles son los importantes, que te prepare respuestas o lo que sea, pero no puede una empresa darse el lujo que una persona esté 1 hora chequeando correos electrónicos. Sí. Sí, tienes razón. Y también el líder necesita tiempo para como aprender cómo hacer como Claro. la implementación de agentes para servir lo que el líder necesita hacer, ¿no? Tomando la analogía del fútbol, en Argentina nos gusta hacer todo referencia al fútbol. Hoy hay una nueva cancha de juego. Y hay un jugador, vos tenés una empresa y hay un jugador que está sentado en tu banco de suplentes, y es la inteligencia artificial. Es tu decisión si lo querés meter a jugar o no. Sí. ¿Qué pasa con las empresas que no lo pongan a jugar? ¿Qué pasa con las empresas que digan, no, la inteligencia artificial deja, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas como siempre? Obviamente hay riesgo, porque ese es un tipo de avance en como la historia humana que va a cambiar todo. Entonces, no puedes como denegar como la consecuencia de esa cosa, de esa tecnología. ¿Hay vuelta atrás en este nuevo paso hacia la inteligencia artificial? ¿O no hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás por como empresas como Google, Amazon, ni como bodegas, como las de Mendoza, Valle de Uco. La inteligencia artificial es en todos lados y necesitamos usarlo, y si no... ¿Qué le pasa a la empresa que no lo use? Well, ¿qué pasó con caballos? Como el uso de caballos con carritos o Claro. como coches. Es como magnitud de cambio. Entonces,
Tú no, Yo siempre digo, ¿no? Digo que si una inteligencia artificial puede manejar un taxi en la ciudad de Nueva York en forma autónoma, Sí. Imagino lo que puede hacer en un campo manejando un tractor o una herramienta. Sí, o como sacando las uvas, Exacto, por ejemplo. exacto. Ajá. Ah, ¿Cómo te imaginas el mundo 4 años para adelante? 2030. sí, una buena pregunta. No tan diferente que hoy, yo imagino, pero definitivamente con mucha más integración de IA en nuestras vidas. Siempre el ser humano creó tecnología que tenía que ser operada. Cuando, a medida que la tecnología iba cambiando, iba avanzando, el ser humano fue rotando hacia puestos más estratégicos que tenían que ver más con el pensamiento. Ahora, cuando lo que se reemplaza es el pensamiento, la capacidad de pensar o de tomar decisiones, ¿a dónde va el ser humano? Porque yo me imagino eso, muchos puestos automatizados y personas que no se van a poder sumar o conectar o aprovechar esas nuevas oportunidades. No todos son emprendedores. No todos tienen la capacidad de emprender. Yo me preguntaba el otro día, un amigo me decía, ¿a qué le puedo decir a mi hijo que se dedique, que trabaje cuando termine la universidad? Yo, más que salga a buscar trabajo, que emprenda un negocio. Pero no todos tienen la capacidad de emprender. I mean, en el corto plazo, probablemente vamos a ver como ganadores y perdedores. Pero en el futuro, medio plazo, largo plazo, como una sociedad, yo creo que podemos ajustar, podemos como evolucionar, cambiar y entonces la nueva generación tendrá oportunidades que ahora no podemos imaginar. Siempre el problema nunca fue la tecnología, es la persona utilizando la tecnología. Y los líderes tienen una gran responsabilidad, ¿no?, de cómo utilizan la tecnología. Sí. Porque yo digo, todas las problemáticas que creó el ser humano hasta ahora, como la contaminación, la guerra, el hambre, la pobreza, son, llamémosle, catástrofes de algún modo, pero creadas por el ser humano sin la inteligencia artificial. Y ahora viene la inteligencia artificial a cambiar las reglas de juego y todos le tenemos mucho temor, pero yo digo, pero el temor no se lo tenemos que tener al ser humano, al líder, usando esa tecnología, no a la tecnología, sino a la persona que utiliza la tecnología. Entonces para entender como tu pregunta bien, estás... ¿Tenés confianza en los líderes hacia adelante usando esta tecnología? ¿Confías en que las personas van a hacer buen uso de la inteligencia artificial? ¿Que los líderes van a hacer buen uso de la inteligencia artificial? No todos. Y difícilmente los que creen como los modelos de IA es cuestionable que si esos líderes tienen como valores y principios para ser como cuidadores de como nuestro futuro, ¿no? Pues yo digo, por ejemplo, OpenAI o Anthropic o Google están más preocupados por las personas a las que tienen que rendirle los réditos de la empresa a los inversores que por el consumidor, por la ética del consumidor final. Sí. O sea, lo que el driver de los negocios de ellos es la rentabilidad, no la ética. Sí. Y lo difícil es que es una carrera. Es una carrera entre esas empresas y también como entre como países, por ejemplo, como los Estados Unidos y China. Esos dos países son los líderes en inteligencia artificial. Y por eso la carrera no para. No, la carrera no para. ¿Y cuál es la meta? ¿La superinteligencia artificial? Well, la meta es el beneficio de sociedad, pero es difícil de como mantener esta mente enfrente de ti cuando hay mucha presión de como
con mucha presión, con fines de lucro, una carretera entre como competidores, si los competidores sean otras empresas o como enemigos, entre comillas, enemigos, entre comillas, en términos de como otros países o otros superpoderes, ¿sí? Entonces es complicado. Es complicado y no hay una respuesta como definida. No hay una receta para esto. No hay una receta. ¿Por qué no? Porque nunca estuvimos frente a una tecnología tan disruptiva como esta. No. La persona que dije, oye, yo sé, yo tengo la respuesta. No hay. Estamos como creando la respuesta como paso a paso, ¿sí? Y yo tengo un poco de miedo sobre cómo es el futuro, pero tengo como esperanza. ¿Pensás que las empresas que mantengan el valor del humano van a tener un diferencial? Aquellas empresas que digan que puedan rescatar los valores humanos y mantener la humanidad dentro de una empresa, tengan un valor diferencial en el mercado, que sean preferidas. Definitivamente. 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 Porque este tiene, resonancia, ¿no? Con consumidores, con personas, porque este es una demostración de cómo, sí, valuamos como humanidad. Necesitamos o queremos mantener tecnología como algo beneficiosa. Por ejemplo, estamos en este hotel y vos decís, bueno, yo voy a mantener a que la gente trabaje aquí porque el cliente quiere sentirse atendido por humanos, ¿sí? Pero nos encontramos como se dice en inglés, en un catch-22 situation, entre la espada y la pared, porque por un lado, el líder entiende que tiene que mantener un cierto aspecto de humanidad, pero por el otro lado, si la inteligencia artificial, un robot, un humanoide, un agente, me hace bajar los costos y me aumenta la productividad, esto a mí me encanta. O sea, la humanidad me sale más cara. Y la humanidad a veces me hace paro, a veces me reclama cosas, a veces está cansada, no puede trabajar 24/7, y la inteligencia artificial me trabaja 24/7. Hoy en China hay fábricas oscuras que trabajan de corrido con las luces apagadas, porque están todas operadas por inteligencia artificial y no necesitan luz para operar. Y reduce los costos terriblemente. Entonces, estamos en ese dilema entre que la tecnología me hace bajar los costos y me aumenta la productividad, pero por otro lado, tengo que mantener la humanidad. ¿Cómo lo pensás a eso? Pues eso es lo interesante de como seres humanos, es que muchas veces como queremos como crear algo para tener una innovación sin como preguntar, nosotros vivimos con el fin de qué, con el propósito de qué, para alcanzar cuál cosa buena para la sociedad. Entonces, probablemente vamos a ver como un backlash, ¿sí? Y este backlash representará como la resistencia al cambio y el menospreciar de como seres humanos o cosas que son más humanos que como Es un lindo momento para ser líder en la historia. ¿Es salir en qué sentido? Digo eso porque nosotros, digamos, nuestra generación ha vivido
un montón de tecnologías, hemos pasado por un montón de cambios, Ajá. ¿no? Hemos visto el teléfono celular, las tablets, pero también hemos visto el teléfono fijo que había que girar y discar. Hemos escrito cartas a mano y mandar cartas y esperar 30 días. Y hoy nos aparece esta tecnología que de manera instantánea puede hacer un montón de cosas. Digo, ¿es un buen momento para ser líder? ¿Elegirías de nuevo este momento para estar vivo? Sí, ya estoy de acuerdo. Es emocionante y a la vez me da miedo. Entonces es como las dos cosas. Pero lo interesante es que, hay una diferencia, preguntaste un poco antes sobre como la diferencia entre países. Y estaba como charlando con dos amigos argentinos cenando en Luján de Cuyo sobre como inteligencia artificial y sus perspectivas sobre la tecnología. Y ellos no tienen mucho miedo, sobre como IA como una amenaza a su como bienestar y trabajo. En comparación, tú sabes que yo nací en Silicon Valley, la área baja de San Francisco, y hay mucha tecnología, obviamente hay mucha empresa de tecnología, y en este como ambiente hay mucha presión de cómo competir, hay mucha presión de cómo crear los mejores modelos. Antes de la competición hay mucha presión entre como ingenieros que tengan conocimiento sobre IA y ingenieros que no tienen esa experiencia Claro. o conocimiento. Y entonces como el ambiente es completamente diferente y lo interesante es como comparando los Estados Unidos, por ejemplo, Silicon Valley con el resto de... O comparémoslo con Argentina, digamos, la diferencia entre lo que está viviendo un líder en Estados Unidos, entendiendo y estando en el medio de esta tecnología, y lo que vive un líder acá. ¿Es como que no está viendo parte de la película? Bueno, yo creo que no podemos decir no parte de la película, ¿sí? Porque es otro país, es una otra dinámica. Y por ejemplo, hay algunos hechos, ¿ok? Por ejemplo, yo escuché un dato sobre cómo las conexiones familiares entre como miembros de la misma familia en Argentina ha mantenido sobre tiempo. Entonces, en otras palabras, las familias en Argentina son muy conectadas. Conectadas. Y en comparación, en los Estados Unidos, tenemos todo en términos de como cosas materiales, consumidores, podemos comprar todo. Sí. Pero hay como no hay menos conexión entre personas. Entre personas. Hay menos tiempo de calidad. Okay. Hay menos tiempo para una buena conversación. Y siempre estamos pensando en productividad y cómo podemos ganar más. Y al final, al final del día, ¿cuál es importante? Bueno, yo creo que viene a cambiar eso porque hoy la inteligencia artificial nos viene a decir la productividad dejó de ser un mérito. O sea, si no incorporás inteligencia artificial no vas a ser productivo y la productividad hoy deja de ser un mérito, es una regla de mercado. Tenés que ser productivo. Tenés que ser productivo. Sí. Ahora, sí, los países a lo mejor que estén acostumbrados a más esto, más conexión, más humanidad, van a encontrar más rápido tal vez una salida o una forma de entender, pero
pero nos metimos en una nueva era que el que no esté viendo esto, yo creo que no está entendiendo la película, porque, a ver, yo digo, en menos de 3 años le enseñamos a una inteligencia, a una nueva especie, yo digo, la inteligencia artificial, le dimos conocimiento experto en todos los campos de la ciencia. Le enseñamos a hablar en más de 100 idiomas del mundo y dialectos, con una fluidez total. Eso no pasó nunca. Eso es algo que cambia todas las reglas del juego. O sea, tener una tecnología tan inteligente y más inteligente que el ser humano, y ni me imagino lo que va a pasar de acá a 4 años. Entonces digo, quien hoy piense que no va a haber una disrupción fuerte, un cambio radical en cómo los negocios se plantean, en cómo las economías se mueven, porque el impacto va a ser económico a nivel país. Cambia las reglas del capitalismo como sistema de trabajo, porque lo que te está diciendo la inteligencia artificial es producir va a ser baratísimo. Las grandes empresas que incorporen inteligencia artificial van a tener una ventaja enorme y las pequeñas les va a costar competir. O sea que la brecha me parece que va a ser cada vez más grande. No quiero ser pesimista, pero los indicadores a mí de mercado me están diciendo esto. Los indicadores tecnológicos me están diciendo, vamos para allá. Y en el medio de esto yo tengo que liderar a mi empresa y decir, ¿cómo voy para allá? Cuando estamos hablando de algo, inteligencia artificial, que tiene la potencia de amenazar como la población, ¿No? como el bienestar de una sociedad, Tal cual. vamos a ver resistencia en grandes cantidades. Antes de ser un líder, es como tu humanidad. Y lo que es importante en términos de tu contribución a la sociedad, el impacto que quieren hacer. Y últimamente el impacto es sobre, ojalá, un impacto positivo para los demás, ¿no? En vez de como un avance de una cosa, tecnología inclusiva. Sí, como la tecnología, más que dejarte afuera, te incluye, te trae adentro. ¿Qué es lo que te enseñó Mendoza y el vino sobre liderazgo que no te enseñó una sala de directorios? Sí, y regresamos a como la naturaleza, porque si en Valledupar, al lado de los Andes, con un buen copo de vino, más que nada es como la conexión entre como seres humanos y la naturaleza. Y somos de la naturaleza, ¿sí? Somos de la tierra. Y no estoy como hablando de como religión y cosas espirituales, pero de como la conexión que tenemos con la tierra, con el mundo. Y Valledupar y Mendoza en muchos aspectos representan esta conexión para mí. Y es realmente como la base de mis creencias sobre liderazgo. Sí, como... Volver a la tierra. Sí, claro. Salud, amigo. Salud. Gracias. Gracias, Edu.